Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genial. Hoy estoy especialmente emocionado /diagonal porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente el de Turquía, y que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas, Hande Erçel. Hoy vamos a desentrañar el escándalo que ha rodeado a Hande, un escándalo que gira en torno a las falsas acusaciones que han empañado su imagen y su carrera. Ya saben, en el vertiginoso mundo de la farándula, los rumores vuelan, las noticias falsas se propagan a la velocidad de la luz y las especulaciones son el pan de cada día. Pero a veces estas situaciones se salen de control, y las consecuencias pueden ser devastadoras, afectando a personas reales, con carreras construidas con esfuerzo y reputaciones que son extremadamente valiosas. Y eso es precisamente lo que ha estado experimentando Hande Erçel. Así que siéntense cómodos, prepárense su bebida favorita, un café humeante, un té relajante o lo que les guste, porque vamos a sumergirnos en este asunto. Vamos a analizar las acusaciones que se han vertido sobre Hande, vamos a examinar su impacto, y por supuesto, vamos a intentar descubrir qué es lo que realmente ha sucedido. Vamos a tratar de desentrañar la verdad que se esconde detrás del velo de la especulación y la desinformación que tanto abunda en estos casos. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el tema, me gustaría pedirles un favor enorme, uno de esos que siempre ayudan a que el canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo información y análisis sobre el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son parte de esta comunidad y todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando y compartiendo información valiosa sobre sus series, películas y celebridades favoritas. Y no solo eso, al suscribirse y activar la campanita de notificaciones, se aseguran de no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre trato de traerles información fresca y relevante sobre todo lo que les interesa. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a la comunidad. Ahora sí, vamos al tema. Hande Erçel, un ícono que despierta pasiones y críticas ***. Para aquellos que aún no la conozcan, Hande Erçel es una actriz turca que ha trascendido fronteras y ha ganado reconocimiento internacional. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por su participación en varias series de televisión que capturaron la atención del público y la catapultaron al estrellato. Rápidamente se convirtió en un ícono de la moda y la belleza, admirada no solo en Turquía, sino también en numerosos países alrededor del mundo. Con su carisma innato, su talento indiscutible y una belleza que cautiva, Hande ha logrado conquistar los corazones de millones de personas. Series como Amor a primera vista y especialmente Love is in the Air, la consolidaron como una estrella de renombre mundial. Love is in the Air, con su trama romántica y sus paisajes espectaculares, la llevó a la cima de la popularidad, convirtiéndola en un referente en el mundo de las telenovelas y atrayendo a un público fiel que seguía sus proyectos con entusiasmo. Pero como suele suceder, el éxito y la fama, a menudo, traen consigo una sombra oscura, la constante persecución mediática, los rumores malintencionados y, lamentablemente, las falsas acusaciones. Hande no ha escapado a esta realidad. En los últimos tiempos ha sido víctima de una serie de acusaciones que han puesto en tela de juicio su reputación, su profesionalismo e incluso aspectos de su vida personal. ***, un torbellino de acusaciones, ¿qué se dice de Hande? ***. ¿Qué tipo de acusaciones son estas a las que nos referimos? Bueno, el abanico es amplio y en algunos casos, bastante absurdo, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, donde la especulación y la exageración son moneda corriente. Han circulado rumores sobre su comportamiento en los sets de grabación, insinuando que es problemática, que tiene exigencias excesivas y que dificulta el trabajo de los demás. Se ha hablado de supuestas rivalidades con otras actrices, de relaciones amorosas secretas que han sido objeto de especulación y morbo, e incluso de problemas de salud que, lamentablemente, han sido magnificados y distorsionados por los medios de comunicación y las redes sociales. Las redes sociales, por su inmediatez y falta de control, a menudo se convierten en un caldo de cultivo para la desinformación y la propagación de rumores. Los usuarios con facilidad comparten información sin verificar, alimentando la especulación y contribuyendo a la difusión de noticias falsas. Este fenómeno ha afectado a Hande de manera significativa, generando un ambiente de incertidumbre y cuestionamiento constante.
Lo más preocupante de todo este asunto es que muchas de estas acusaciones carecen de cualquier fundamento sólido y se basan en fuentes anónimas y rumores sin verificar. Con demasiada frecuencia, se utilizan fotos y vídeos descontextualizados para crear narrativas falsas y dañar la imagen de Ande. En la era digital, es extremadamente fácil para algunos medios y usuarios de Internet fabricar historias que saben que van a generar clics, atraer atención y generar polémica, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. *** El impacto de las falsas acusaciones, un costo elevado ***. El impacto de estas falsas acusaciones ha sido significativo y ha dejado una marca en la percepción pública de Ande. Han generado un ambiente de desconfianza y especulación constante en torno a la actriz. Ha sido objeto de ataques en las redes sociales, criticada por sus decisiones personales y profesionales, y ha visto cómo su imagen pública se ha visto afectada ante los ojos del público y de la industria. Además, estas acusaciones han influido en la percepción que la gente tiene de ella, lo que puede afectar negativamente sus futuros proyectos, sus oportunidades laborales y su capacidad para desarrollar una carrera exitosa y sin obstáculos. La presión mediática constante y la exposición a la opinión pública, muchas veces negativa, pueden tener un impacto emocional y psicológico muy fuerte en las personas, especialmente en aquellas que, como Ande, están constantemente bajo el escrutinio público. El estrés, la ansiedad y la sensación de estar siendo injustamente juzgada pueden afectar su bienestar y su calidad de vida. *** La verdad detrás de las acusaciones. ¿Quién es realmente Ande Ercel? ***. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo este torbellino de acusaciones? ¿Realmente Ande Ercel es la persona que se describe en los rumores que circulan por Internet? La realidad es que, a pesar de la avalancha de acusaciones, no existe evidencia concreta y sólida que respalde ninguna de ellas. Es importante recordar que los rumores, por más persistentes que sean, no son prueba de nada. Son simples especulaciones que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento. Las personas que han tenido la oportunidad de trabajar con Ande, ya sean directores, productores, compañeros de reparto o miembros del equipo técnico, han elogiado consistentemente su profesionalismo, su dedicación y su amabilidad. Sus compañeros de trabajo han hablado de su compromiso con su trabajo, de su ética profesional y de su respeto por los demás. Muchos de ellos han salido en su defensa públicamente, desmintiendo categóricamente los rumores sobre su supuesto mal comportamiento y han afirmado que es una persona agradable y fácil de tratar. Han destacado su profesionalismo y su dedicación, y han resaltado su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. La opinión de aquellos que la conocen y han trabajado con ella es un testimonio valioso que contradice las acusaciones infundadas que se han vertido sobre su persona. Además, es importante señalar que Ande, a pesar de su fama y de su éxito, ha mantenido una actitud discreta y alejada de los escándalos. No es una persona que busque la polémica ni que utilice su vida privada para atraer la atención mediática. Ha sabido mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional, protegiendo su intimidad y evitando exponerse a situaciones innecesarias. ***. La estrategia de Ande, trabajo y silencio. ***. En lugar de responder a las acusaciones directamente y caer en la espiral de la controversia, Ande ha optado por una estrategia que, a pesar de ser difícil, ha demostrado ser efectiva: mantenerse firme en su trabajo, enfocarse en sus proyectos y en su crecimiento profesional. Ha seguido trabajando duro, demostrando su talento y su pasión por la actuación, y dejando que su trabajo hable por sí solo. Esta actitud, aunque valiente, no ha impedido que las acusaciones y los rumores continúen, pero sí ha demostrado su fortaleza, su determinación y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Ha elegido no alimentar la controversia, no darle importancia a las especulaciones y concentrarse en lo que realmente importa: su trabajo y su carrera. ***. Un recordatorio crucial: la importancia de la verdad y el respeto. ***. La situación que ha enfrentado Ande Ercel es un claro ejemplo de cómo las falsas acusaciones y la desinformación pueden dañar la reputación de una persona y afectar su vida personal y profesional. Es un recordatorio de la importancia de verificar las fuentes, de no dejarse llevar por los rumores sin confirmar y de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en la era digital, donde la información falsa y la desinformación se propagan con facilidad. Es fundamental recordar que las celebridades, a pesar de su exposición pública, también son personas, con sentimientos, emociones y vidas privadas. Tienen derecho a su intimidad y a
Ser tratados con respeto, incluso cuando son figuras públicas que son admiradas por millones de personas. Y por supuesto es crucial defender a las personas de los ataques injustificados y de las campañas de desprestigio que se basan en mentiras y especulaciones. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás, especialmente en un entorno tan sensible como el mundo del entretenimiento. *** El poder del apoyo, la comunidad de fans de Ande ***. En el caso de Ande, el apoyo incondicional de sus fans ha sido fundamental. A través de las redes sociales han expresado su cariño, su admiración y su solidaridad, defendiéndola de los ataques y defendiendo su reputación. Han creado hashtags y campañas para contrarrestar la desinformación, para mostrar su apoyo incondicional y para demostrar que creen en ella y en su trabajo. Este tipo de apoyo es vital para que Ande pueda seguir adelante, para que las falsas acusaciones no la afecten de manera irreversible y para que se sienta respaldada en medio de la tormenta. La comunidad de fans a menudo se convierte en un escudo protector para las celebridades, defendiéndolas de los ataques y promoviendo una imagen positiva de ellas. El poder de las redes sociales, cuando se utiliza de manera constructiva, puede ser enorme y el apoyo de los fans de Ande es un claro ejemplo de ello. *** El papel crucial de los medios de comunicación, objetividad y responsabilidad ***. También es importante destacar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en este tipo de situaciones. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar al público, y deben hacerlo de manera objetiva, veraz y responsable. Deben evitar difundir rumores sin verificar, y deben ser conscientes del impacto que sus publicaciones pueden tener en la vida de las personas. La ética periodística es fundamental y los medios de comunicación deben ser rigurosos en la verificación de la información, evitando la difusión de rumores infundados y respetando la privacidad de las personas. La responsabilidad de los medios de comunicación es aún mayor en la era digital, donde la inmediatez y la viralidad pueden llevar a la difusión de información falsa y a la amplificación de rumores sin control. Los medios deben ser conscientes de su influencia y deben actuar con responsabilidad, evitando caer en el sensacionalismo y priorizando la veracidad y la objetividad. *** Lecciones aprendidas, la importancia de la resiliencia y la verdad ***. En resumen, el caso de Ande Ercel nos enseña varias lecciones importantes. Nos enseña sobre los peligros de la desinformación y las falsas acusaciones, sobre el impacto que tienen en la vida de las personas, y sobre la importancia de verificar las fuentes y de ser críticos con la información que consumimos. Nos enseña sobre la fortaleza y la resiliencia de Ande y sobre el poder del apoyo de los fans y de la comunidad. Nos recuerda la importancia de tratar a los demás con respeto, de no juzgar sin conocer la verdad y de ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás. Hemos hablado sobre las falsas acusaciones que han afectado a Ande Ercel, sobre los rumores que han circulado y sobre el impacto que han tenido en su carrera y en su vida personal. Hemos visto cómo estas acusaciones carecen de fundamento y cómo han sido desmentidas por personas que han trabajado con ella. También hemos analizado la importancia de verificar las fuentes y de no dejarnos llevar por los rumores y la desinformación. Hemos hablado sobre el papel de los medios de comunicación y sobre la importancia de la ética periodística. *** Un mensaje final, apoyo y esperanza ***. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo, interesante y que los haya hecho reflexionar sobre la importancia de la verdad, la responsabilidad y el respeto en un mundo cada vez más expuesto a la información, a menudo, sin filtrar. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que los medios de comunicación tienen responsabilidad en este tipo de situaciones? ¿Qué opinan sobre la actitud de Ande Ercel? ¿Cómo creen que podemos contrarrestar la desinformación y proteger la reputación de las personas? Compartan sus opiniones y sus ideas. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y crear un diálogo abierto y respetuoso. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y el trabajo arduo y la perseverancia siempre dan sus frutos. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.